Espero que esté grabando y espero que el audio sea el más adecuado. Me presento, este es mi videoblog de tejido. Mi nombre es Pamela, me puedes encontrar en Instagram como @pamelillos.knits. Y la idea de este video y los que espero que vengan a continuación tienen un poco que ver con registrar de manera audiovisual mi evolución tejeril, por así decirlo. Ya yo tejo hace hartos años, he intentado llevar registro a modo de bitácora de mis tejidos y de mi experiencia con los hilados. Intenté sin mucho, sin muy buen resultado, porque finalmente por temas de tiempo y de que tenía que tomar muchas fotos, qué sé yo, poder llevar un blog actualizado, sobre todo haciendo la distinción entre mi uso de distintos hilados para distintos patrones, pero al mismo tiempo para un mismo patrón, si se lo tejí con distintos hilados. Entonces era mucho trabajo y finalmente me fui por las ramas y no logré hacer lo que quería hacerlo como blog tradicional. Un blog escrito no me resultó lo que yo tenía en mi mente, porque una demandaba mucho tiempo y si bien llevo registro, no todos, pero la gran mayoría de los proyectos que he podido hacer en Ravelry, y en general cuento también parte de mi experiencia del tejido en mi Instagram de tejidos, me pasaba que muchas veces no podía dar tanto detalle sobre experiencias con hilados o experiencias con patrones, y que muchas veces son súper enriquecedoras. Las que se juntan a tejer con otras amigas, a amigos tejedores, muchas veces uno intercambia un montón de información que es súper interesante y relevante a la hora de elegir patrones o de elegir hilados para ciertos patrones o para ciertos tipos de proyectos. Entonces, un poco tratar de explorar esa área como de el intercambio de información, pero a modo de, en este caso, de un blog de video. Así que voy a tratar de grabar con una cierta frecuencia. Mi idea es recopilar, hacer como un resumen de mi tejido en las últimas, particularmente en este episodio voy a intentar mostrar un poco lo que han sido las últimas 2 semanas, para no abrumar mucho, porque como les digo, llevo muchos años tejiendo y los que pueden entrar a mi página de Instagram, ¿cierto? Pueden ver que hay un montón de tejido en distintas técnicas. Entonces la idea es las últimas 2 semanas nos vamos a concentrar, y lo que he tejido en las últimas 2 semanas, yo lo podría como clasificar en 3 líneas. Está la línea de lo que son calcetines y testeos de calcetines principalmente. La línea del tejido modo avión, que le llamo, o tejido automático. Y por otro lado, la línea de lo que es ya por la temporada en la que estamos. Hoy es 13 de septiembre, Día del Chocolate. Lo que tiene que ver con el Cachay el Cal, que es la fiesta del tejido nacional. Así que vamos a partir entonces. Hace 2 semanas, el 28-29 de agosto, terminé estos calcetines. No los he sacado de los bloqueadores. Estos calcetines que están acá, que son los Ultraviolet Sock de la diseñadora nacional Cindy Amaya, que la pueden encontrar como Neolokis en Instagram y la pueden encontrar también como Neolokis acá en YouTube. Este patrón, si ustedes se fijan, la puntera, esto se lo puse yo, ¿ya? Es todo el color principal, la planta del pie, y luego tiene este talón, donde aquí sí uno ya ingresa el color de contraste, en esta parte de acá, y luego este diseño que tiene puntos deslizados y algunas pequeñas trencitas o cruces de 1 por 1 que permiten dar esta forma en lo que es la caña del calcetín. Ya estos están tejidos con
un hilado sock de Daruma que trae cabeza de alfiler, que voy a dejar igual las indicaciones en la descripción, pero muy rápido de tejer, para nada difícil. El gráfico se ve bastante, a lo mejor uno puede ser un poco desafiante, pero la verdad es que está muy bien explicado, y para quienes tejemos con gráficos, de verdad que se alivia mucho y se lee muy rápido y se sigue muy rápido, etc. Así que yo la verdad me demoré muy poquito en tejerlos, fue muy placentero tejerlos, terminarlos ambos, y poder también ayudar a Cindy a que su patrón saliera escrito, ¿cierto?, con la mayor cantidad de correcciones posibles antes de que saliera publicado. Así que nada, este lo recomiendo. La Cindy ya lo lanzó esta semana, así que está ideal para tejerlos en el Cachai del Cal. Es súper rápido. Les digo, a mí me encantó tejerlos, y que los tengo los bloqueadores, todavía no los tengo. Así que igual quería dejarlo porque se ven bonitos los bloqueadores, entonces como que quería dejarlos ahí por lo menos para registrarlos y luego ya después ponérmelo, etc. Así que eso con respecto a los calcetines. Una vez que terminé los calcetines de la Cindy, comencé otro testeo en el cual todavía estoy, y no sé si puedo mostrar mucho, pero voy a mostrar algo que no muestro mucho, pero también son calcetines. Y es un patrón que espera salir en octubre, porque es un motivo más bien como de Halloween. Yo sé que varias chicas de las testers han publicado cosas en Instagram, y me da la sensación de que también la diseñadora ha mostrado el diseño en Instagram, así que no sé si es tan secreto. Acá está, aquí yo ya avancé un poco en el talón de uno de los calcetines, ya lo terminé. Me queda empezar el talón en el segundo para luego poder continuar con el pie en ambos. Ese es mi proyecto de este fin de semana, así que una vez que termine de grabar, mi idea es poder concentrarme en esos calcetines. Tiene un patrón de color work en el talón, color work en plano. A mí personalmente el color work en plano nunca me ha gustado mucho. Soy más del color work en circular, en redondo en el fondo, porque vas tejiendo de derecho todo el tiempo, entonces no, a mí, claro, cuando vas tejiendo color work del revés, y tener cuidado con las hebras y cruzar las hebras, entonces es un poco más desafiante, pero no así menos entretenido. Fue muy entretenido el primer talón, de verdad que me gustó mucho, no fue para nada tampoco complicado, así que lo recomiendo bastante también. Así que ese ha sido como lo que tiene que ver con proyectos de calcetines, y particularmente de testeo de calcetines. ¿Qué más les puedo contar? El sábado 30 de agosto. Eso fue el 29, 28, 29, 30. El sábado 30 de agosto yo viajé el viernes en la tarde, en verdad, pero fui ese fin de semana a visitar a mi prima que vive en Viña del Mar. Yo en este momento estoy viviendo en Santiago. Y fui a visitar a mi prima que vive en Viña del Mar, y justo salió que hay dos tejedoras, se llaman Antonia, y una Caro que teje en Instagram. Ellas organizaron una junta de tejido. Y como uno le dicen upa, uno dice chalupa, asistí a esta junta de tejido sin conocerlas, pero también porque iban a ver algunos emprendimientos de chicas que yo también ya les he comprado con anterioridad, que las conozco, qué sé yo. Así que finalmente uno también va haciendo como comunidad en torno al tejido, a pesar de que uno vive en distintas ciudades y todo. Así que fue una muy bonita instancia para ir a dejarse caer un rato. Y aproveché de montar el proyecto para Cachai el Cal. Acá me estoy metiendo en otra cosa, pero Cachai el Cal. Cachai el Cal es un cal, en el fondo, un tejer juntas, proyectos de diseñadores nacionales. Y yo tenía hace tiempo ganas, el patrón listo, comprado y todo, pero no había podido porque tenía un hilado, se me enredó, se me ensució y al final lo tuve que descartar. Pero yo tenía muchas ganas de tejer el chal ADN tejedor de la diseñadora nacional también, Cindy Amaya. Y la cosa es que es un chal de una madeja,
por lo tanto es bastante rápido de tejer. Viene con diagrama, lo cual a mí también me gusta mucho, porque también uno como que va tachando las filas que ya va terminando, y siento que es como que uno va sintiendo como que avanza. Y también es no es difícil, no llevo mucho porque fue lo que tejí ese día, en verdad, ya que es la punta finalmente donde empieza. No sé si se logra ver bien. Y tiene un calado, voy a dejar igual sus datos del Ravelry del patrón para que lo puedan ver las fotos, etc. Y se teje con una madeja. Y lo estoy tejiendo con este color que es de Malanas. Le compré esta madeja a la Angélica de Malanas a través de Edward cuando nos juntamos a tejer un día. Él andaba ahí, tenía algunas que le había pasado a María Angélica y este color me gustó mucho, así que voy a tener un chalcito de una madeja. Está rico para esta temporada primaveral y con un caladito, etcétera. Así que espero, una vez que ya vayamos cerrando algunos de estos otros proyectos, ¿cierto?, poder enfocarme en este. Espero que sea el proyecto para estar en 18 en la casa, con una cervecita, con una empanadita, o con un choripán, no sé, mientras dejo, ¿ya? Así que esto es lo que he elegido para Cachai al Cal. Como este proyecto pretende ser relativamente rápido, una vez que termino casi, obviamente me concentro con esto deberá fluir bastante rápido. Mi idea es, una vez que termine esto, poder montar el chal atardecer de la Rina Leighton. Ella también, generosamente, a quienes asistimos a la Expo TG de agosto, nos regaló un patrón que es el de ese chal, que también es de una madeja. Y también le compré una a María Angélica, y cuando ya tenga montado ese proyecto, ahí les voy a mostrar cuál es. Pero también va a ser un chalcito de una madeja ideal para esta estación más primaveral. Así que eso con estos proyectos de Cachai al Cal y de calcetines. Y también les hablé de los proyectos de tejido automático de modo avión. Y para eso, bueno, antes quería mostrarles algunas cositas que adquirí cuando fui a este encuentro de tejido en Viña del Mar. Ya estaba, bueno, había muchos emprendimientos, pero estaba Miss Kleiner, y tenía estos bolsitos hermosos, y le compré este bolsito. Y si ustedes se pueden fijar, el bolsito se ve muy pequeño, pero en verdad es muy rendidor. Porque adentro tengo otras cositas que me compré. Me compré 2 madejitas de una alpaca algodón en un tono como medio verde, que se lo compré a la Nubecita de Colores. Quiero algo más veraniego con este hilado, así que ya vamos a ver cómo funciona, cómo se ve tejido, cómo cae. Me llama mucho la atención esta mezcla entre alpaca y algodón. Dice 60% alpaca, 40% algodón. 100 gramos, 390 metros. Por lo tanto, la ideal con estas 2 madejitas saldrá una polerita o alguna cosa como más primaveral. Así que esos son los hilados que compré. Pero también yo tenía encargado desde hace tiempo este hilado, que es un azuri de la Nube de Colores también. ¿Por qué? Porque yo tengo un tejido que empecé literal modo avión mientras viajaba al norte. Por mi trabajo me tocó viajar al norte en fines de julio, principios de agosto. Y la espera en el aeropuerto, esas esperas, esos tiempos muertos, a mí siempre me gusta como tratar de tener algo para tejer. Pero no quería tejer algo que fuera como muy complicado, en el sentido de que tuviera que estar revisando un gráfico, que fuera algo muy difícil de hacer. Entonces dije, me voy a llevar, y como era vuelo, avión y qué sé yo, de repente problemas con los palillos, los topes, entonces dije, me voy a llevar algo que sea crochet y que sea relativamente fácil de hacer. Y resulta que en YouTube encontré un patrón, el chal coraza, que también lo voy a dejar explicado acá,
que es un chal que se teje con como una especie de punto granny, o derivado del punto granny. Y la cosa es que yo lo empecé con este hilado y acá le puse de ese suri. Entonces, ¿qué fue el problema? Que se me estaba acabando ese suri y me faltaba todavía para terminar el chal, para que me quedara más largo, más grandecito. Entonces, mi idea, que a todo esto empecé con un hilado que es como una Corriedale que le compré a la Nina Parra en la Lollapalooza que hizo ella el año pasado. Y lo continué, dije, se me acabó, entonces dije, ya, ¿qué le pongo? Le pongo este otro color, que era el que yo tenía una Corriedale también del mismo grosor en este verde y tenía esta azul y la fui mezclando. Y la cosa es que me fue gustando cómo iba quedando, pero el tema es que me estaba quedando corta y hilado. Así que ahí es donde yo le encargué esta, que era la última creo que le quedaba en ese color a la nube de colores, a la Danae, así que la encargué y con retiro en esa actividad. Así que esto lo voy a tener para cuando tenga mis instancias de tejido automático. Ustedes dirán cuáles son esas instancias de tejido automático o tejido modo avión. Bueno, eso que les contaba, pues siempre que hay un momento de tiempo muerto, tiempo de espera, y en el cual tampoco uno puede llevar algo muy complejo que requiera de estar mirando un gráfico, de estar siguiendo una secuencia que a lo mejor sea muy no sé si difícil, pero que haya que estar como pendiente o contando puntos, que me salté una lazada, no sé, todo ese tipo de cosas. Entonces como que siempre me gusta tener más de un tejido, ya se dieron cuenta que tengo más de un tejido a la vez, pero me gusta mucho tener algo así para ese tipo de cosas, que generalmente son estos tiempos muertos en salas de espera, no sé, pues arriba de un avión, arriba de un bus, arriba de un tren, etc. Pero también cuando tengo algunas reuniones online, tengo que decirlo. Bueno, la gente que me conoce sabe que yo tejo en reuniones. Porque, bueno, también este tipo de tejido, estoy como con las manos ocupadas mientras estoy generalmente poniendo atención a otras cosas, etcétera. Así que, en general, hay un reel de una señora que tejía como en el Parlamento Europeo. Bueno, ella tejía calcetín en el Parlamento Europeo, yo tejo cualquier cosa, tejo granny, no sé, en reuniones, así que no me sentía tan culpable. Porque sí, me ayuda a concentrarme. Dice, hay gente que hace como dibujitos cuando está en las reuniones, como que hace como garabatos, cosas en los papeles, qué sé yo. Bueno, yo tejo. Pero sí tiene que ser un tejido que sea este modo automático o este tejido tipo modo avión, que no requiera que uno piense mucho, que uno pueda estar como medio modo automático y que esta cosa fluya, pero que finalmente tiene un resultado muy, muy bonito. O sea, puedes hacer tal, de este punto, puedes hacer muchos granny y después hacer una mantita, no sé. Entonces tengo ese tejido que es como en esta especie como de medio de granny, lo tengo acá para ese tipo de situaciones, y tengo entonces ese hilado que tengo que ovillar para cuando tenga alguna instancia en la cual pueda hacerlo. No es algo que me apure mucho. Y otra cosa que compré son estos botones de la Fran de la casa de Opio. Ya, la Fran tiene unos botones súper lindos, muy bonitos. Esos botones son de flores que ella misma cultiva y las encapsula. ¿Y para qué yo quería estos botones? Porque así como tenía ese tejido, que es como en modo avión, a crochet, también tenía un tejido que era en la misma línea, o sea, tengo, no lo he terminado, que es a palillos, ¿ya? Y ese tejido a palillos es el Lulu Sleepover de la Petite Knit. Y la verdad es que este tejido ya me queda poco, pero lleva unos botones a los lados. Y la verdad es que este tejido también es un poco medio modo avión. Hay momentos en los que hay que igual estar como contando los aumentos, qué sé yo, pero no es tanto. Y este ya es tercera vez que lo tejo, pero este es el primero que me tejo para mí. Le tejí uno a mi mamá el año pasado, con este mismo hilado, pero en otro color, que es una merino 100% que no es superwash, que compramos en
Milana Hilados en Argentina. El año pasado viajamos con mi mamá, fuimos a Buenos Aires y obviamente fuimos a Scalabrini Ortiz, o como creo que le dicen Scalabrini. Había escuchado ese término, no sé si es así, pero al menos fuimos a Scalabrini Ortiz a comprar helados. Y compré en este color y compré en un rosa, que es el que le tejí a mi mamá, que está en mi cuenta de Instagram, en alguno de los posts que puse. Y después de eso, bueno, se lo tejí para su cumpleaños y yo me quería hacer uno para mí, po. Pero resulta que la mamá de una amiga, y muy amiga de mi mamá también, le gustó tanto que me pidió uno también para ella. Y como uno no sabe decir que no de repente, no, pero ya le tengo mucho cariño. Y mi mamá está de cumpleaños en junio y la tía Isa está de cumpleaños en agosto. Entonces dije, ya voy a aprovechar como el impulso de que ya tejí uno, voy a tejer otro. Así que ya estaba muy contenta también con el suyo. Y los dos los tejí en colores bien claritos, como en colores muy pastel. En un rosa claro, que le tejí a mi mamá, y la tía Isa se fue como en un verde muy clarito también. Ambos están en mi Instagram, ¿ya? Y en Ravelry también. Pero les voy a dejar igual la información acá abajo por si quieren verlos cómo quedaron tejidos. También le puse botones de Casa de Opio. Y bueno, yo quería tejerme el mío. Y me tejí lo empecé este año, después de la Expo Teje de abril, con el grupo de las chicas que nos juntamos a tejer patrón para la Expo Teje, que era de Midori en esa época. Como que dijimos que empezamos a tejer ahora, ya pongámonos a tejer petit knit. Entonces, ya voy a aprovechar de comenzar esto. Y ahí lo comencé, y todavía no lo termino. Y ya pasó otra Expo Teje, y ya han pasado un montón de cosas. Y yo todavía tengo este tejido acá, pero ya le queda menos. ¿Por qué? Porque también es un tejido que yo lo dejé un poco, como les decía, para este como formato de modo avión o de tejido automático. Porque si bien tiene hartas cosas de diseño y qué sé yo, en el sentido de puntos, de cómo se toman y de cómo se van tejiendo, hay muchos tramos que son planos, o sea, no planos, pero como de punto jersey solamente. Entonces, era muy fácil poder estar como tranquila, sin ninguna otra preocupación, sin tener que estar, no sé, pendiente de nada más que no sea solo de lo que uno está haciendo y tejer. Entonces, no sé, pues me sentaba a ver una serie o me conectaba a una reunión o también de repente en viajes, salas de espera, entonces era súper útil. Tampoco lo pude avanzar mucho porque también estoy grabando el podcast ahora y no lo hice antes. Yo terminé hace poco un segundo máster en ciencia de datos y yo estaba este primer semestre del 2025 terminando la tesis, en el fondo, el proyecto de grado. Estaba de alguna manera como comenzando un nuevo proyecto laboral y me cambié de ciudad. Entonces como que fueron muchas cosas que fueron pasando y claramente tiempo no tenía mucho para tejer muchas cosas. Entonces como que y entre medio que el típico regalo de cumpleaños, mi hermano estaba de cumpleaños y ya le tejí una bufanda de regalo. Mi otro hermano estaba de cumpleaños, le tejí unos mitones. Entonces como que también los cumpleaños te ponen como un deadline, como que tienes una fecha límite para poder terminar ese tejido. O sea, no es como, podía esperar, pero los otros no, entonces como que tenía que cumplir. Mi sobrina me pidió 2 bufandas. Tengo una sobrina pequeña, muy pequeña, que primero me pidió una bufanda rosa porque a ella le gusta el rosa. Entonces yo le dije una bufanda rosa. Ahora anda como en su unicornio era, entonces ella quería una bufanda de todos los colores. Y ahí yo le dije una bufanda de todos los colores. Entonces claro, todos esos como proyectitos que son más pequeños, igual te van quitando tiempo. Y también, de cierto modo, también tienen un poco de automático, pero aún así te van quitando tiempo y yo no tenía mucho tiempo. Hasta hace poco, que como que tuve un poco más de tiempo para meterme en estos testeos o para meterme ya un poco a poder tener
más proyectos montados y poder ir avanzando. Así que nada, pues ahora me queda un poco ya del acá donde estoy haciendo los ojales y donde estoy tejiendo para terminar ya y poder esconder las hebras y bloquear y tener este chaleco, en el fondo, chaleco sin mangas para poder usar. Es una lanita que es muy suave. Esta no la venden acá en Chile. Y la verdad es que no es superwash, pero es muy, muy rica. ¿Ya? Me recuerda mucho, a pesar de que no es igual, es un poco más torcida, pero me recuerda mucho a la lanita de Bagual. Esa sensación me da. Y es muy, muy rica. ¿Ya? Porque no es superwash. Entonces yo creo que por eso. Igual es distinta. Y uno nota la diferencia. Son diferentes, claramente. La lanita de Bagual a mí me encanta. Además que es como muy esponjosita, muy suavecita, no es maravillosa. Pero esa también es bien rica. Y esta, como les digo, me la compré el año pasado en Argentina porque, claro, no podía no comprarme en Argentina. Así que eso con respecto a los proyectos, pero también les quiero contar que en la Junta de Tejido de Viña participé en un sorteo y me gané una lanita también de Miss Kleiner y es en todos mis colores. O sea, los que pueden ver mi Instagram, han visto mi Instagram, verán que esta es mi paleta de colores. Pero dejé mucho en estos tonos, me gustan mucho. Así que nada, tengo otros hilados en colores similares, contrastantes, por aquí y por allá. Así que yo creo que esta la voy a meter en algún chal que quiero hacerme para el próximo año. Como para fines de año, que sí, yo tengo algunas ideas por ahí. Así que yo creo que ahí la voy a meter. Y como yo me había venido antes de la reunión en el fondo de Viña, me la guardaron y me la enviaron, y una Caro que teje también me mandó esta cajita de regalos, así que muy agradecida de las chicas de Viña del Mar. De verdad se pasaron un amor. Primera vez que iba para allá, me acogieron súper bien, muy amorosas todas, así que nada, recomiendo el grupo de Viña, las chicas síganlas, y si son de Viña y se quieren juntar a tejer, yo creo que recomendado 10 de 10. Eso con respecto a eso. Y bueno, el año pasado yo le compré unas lanitas el año pasado, fue el antepasado, no me acuerdo. Pero le compré unas lanitas a la Cami de Cajulanas para tejer un suéter, que es el suéter El Cinema, y que se va mezclado con una hebra de fingering en crudo. Y me tejí el suéter y ya, y lo he usado mucho, un montón. Y resulta que ella ahora estaba cerrando su tienda y estaba rematando muchas de las lanas. Y justo le quedaban estas mismas lanitas, que son como un fingering tweed en crudo. Vienen esos tweeds, y que claro, en el chaleco, en el suéter que yo me tejí, lo mezclaba con una hebra de mujer y queda hermoso. Así que yo las vi y dije, estas van a ser mías, y así fue. Y llegaron acá. Así que tengo esas lanitas para algún próximo tejido. Y la Cami, toda amorosa, también me mandó unos regalitos, unos marcadores y unos topecitos. Así que agradecida también de la Cami. La Cami cierra su tienda, pero no su comunidad, espero, porque de verdad que ella es muy amorosa y nada, pues le deseo lo mejor en sus nuevos proyectos. Y hoy día 13 de septiembre, que es el día del chocolate, yo me junté con una amiga acá en Santiago, fuimos a almorzar juntas, para también celebrar un poco que ya había terminado el tema del máster, que ya había aprobado y que ya esto había terminado, por así decirlo. Ahora queda todo el papeleo administrativo, la ceremonia de graduación y todo eso, pero al menos lo que es como lo de evaluación, ya estamos ok, estamos aprobados y todo, así que estamos listos con eso. Entonces fuimos a celebrar, fuimos a almorzar. Y dijimos, hoy es el día del chocolate, como no vamos a hacer nada al respecto, así que nos fuimos a aprovechar unos descuentos de chocolates que había en el centro comercial, que no voy a mencionar. La cosa es que llegamos al centro comercial y por supuesto, sí, compramos chocolates, qué sé yo, obviamente para tener un stock y celebrar el día del chocolate, pero obviamente pasamos a una librería.
pasamos a una librería y encontré 2 libros. Iba por chocolate y me salí con el libro. 2 libros que son de crochet. Yo la verdad, yo aprendí a tejer a crochet con mi abuelita cuando yo era muy pequeña. Porque en el colegio nosotros nos hacían como técnico manual. Hoy se me cae el carnet rígidamente. Técnico manual, y en esta asignatura técnico manual te enseñaban de todo, bordado, un montón de cosas, y dentro de las cosas que había que aprender era aprender crochet y aprender a tejer a palillo. Entonces mi abuela me enseñó, mi abuela que falleció, la mamá de mi mamá, y la cosa es que ella me enseñó a tejer ultra básico, cadeneta, punto alto, punto bajo, como para salvar el ramo en el fondo, y era, ¿sí? Y la verdad es que yo de crochet amigurumi he tejido, siguiendo patrón de amigurumi en el fondo, amigurumi y granny. El granny es mi caballito de batalla con el tema del crochet. Y siento que hay muchas cosas de crochet y de técnicas de crochet más modernas que yo desconozco y en las cuales no me he aventurado a desarrollar porque no conozco, básicamente. Había un taller en la semana pasada, pero justo yo no estaba acá en Santiago. Fue acá en Santiago el taller. Me lo perdí y tenía muchas ganas de poder asistir, pero no iban a coincidir mis tiempos. Entonces encontré este libro, y este libro se llama La Biblia del Ganchillo. No es muy grande, por lo tanto me parece un tamaño bastante adecuado. Las que conocen el Vogue Knitting, que es un libro de Vogue, donde te explican desde el inicio del tejido a palillos, esto sigue como una estructura parecida, en el sentido de que te muestra como desde los materiales, cuáles son los distintos tipos de crochet, cuál es la numeración, el tema de... Oh, está sonando la alarma, vengo al tiro, voy a tener que pausar esta cosa. Ya, no sé en qué parte quedé, tuve que cortar, perdón. Ya, no importa. La verdad es que esto explica desde los tipos de crochet, como yo les mostraba. Son muy sobre los distintos tipos de hilados, sobre los grosores de hilado. Entonces se parece mucho, cuando los miré en la librería, se me hizo mucho como el libro este del Vogue Knitting, como la Biblia del tejido de Vogue, que yo la tengo, que en este momento está en la casa de mi mamá ese libro, pero que te explica todas esas cosas. Y acá también, pues te explica, igual que es muy parecido al formato de cómo tomar el hilo, cómo tomar las típicas cosas, cómo hacer las cadenetas, cómo leer los patrones en las diagramas, cuáles son los puntos, distintas cosas. Y obviamente después te enseña técnicas también más avanzadas, distintos tipos de puntos, puntos con relieve. Y eso es lo que a mí también me interesaba, porque yo, como les decía, yo aprendí a tejer. Aprendí a tejer crochet con mi abuelita hace muchos años. Y, como les digo, era lo básico para sobrevivir. Entonces, todo lo que venía tejiendo después fue mucho como en la onda del granny, pero porque era lo que sabía. Y este libro, como les digo, tiene ese formato, sigue como esa línea como de estructura, y me gusta mucho, que es bastante completo y es bastante livianito, es como portátil, no es muy grande, no es muy pesado tampoco, entonces me gustó. Y además no era tan caro. No me acuerdo en este momento cuánto me costó, pero entre los 2 libros gasté como 35.000 pesos chilenos. Así que 17 puede ser, por ahí. Y a un precio bastante razonable. Y el otro que compré también es de crochet. Es este que se llama Mantas Modernas. Y de hecho vi este primero y después vi el otro y dije, lo voy a llevar. Porque este también trae distintos diseños de mantas modernas y hace también combinaciones de puntos, combinaciones de distintas texturas para poder desarrollar mantas. Y porque yo quería tejer una mantita para poner acá en el sofá, para tener la típica mantita como, voy a poner la mantita en el sofá y taparme los piececitos. Y
poder tejer tranquilita mientras me tomo un chocolate caliente y veo mi serie favorita, como esa onda. Que por supuesto generalmente nunca es así, pero sí, no tengo una mantita de sofá y me quería tejer una y encontré, como les decía, primero este libro. Esto es de la editorial Contrapunto, de hecho lo compré en la librería Contrapunto, en el centro comercial que ya les había contado que había ido. Y me pareció bastante interesante, así que compré este librito, compré este otro. Como les digo, creo que habré gastado como 35.000 pesos, un poco más puede ser, pero por ahí. Así que eso, con respecto a estas compras que hice el día de hoy. Entonces, ya, pésimo servicio, se me descargó la cámara, así que honestamente no sé muy bien en qué quedé. Pero para ir resumiendo, en estas 2 semanas tejí, o estoy tejiendo en el fondo, llevo un calcetín y medio, pero, o sea, un par de calcetines y medio, con hilados de calcetín que en general suelen tener, no sé, del orden de un 80% de lana y un 20% acrílico, para darle como esa firmeza, para el alto roce que suelen tener obviamente ese tipo de prendas, que son particularmente el caso de el hilado que utilicé de Daruma para los calcetines del Testel Ultraviolet. Es muy suave a pesar de este componente acrílico que tiene. Y en el caso del que rápidamente mostré, porque lo estoy testeando, no lo he terminado y no sé hasta qué punto puedo mostrar, que es un tejido de Angie Knits. Ese lo estoy tejiendo con un hilado que lo voy a revisar acá porque creo que es un nombre medio impronunciable. Son de esas lanitas alemanas que es Schachenmeier. Schachenmeier Sockenwolle, lana para calcetines, una lanita alemana en color negro. Y con restitos de la que me quedó de Daruma. Así que con esas lanitas en verdad estaba tejiendo ese calcetín y también muy rico de tejer. Y en general los calcetines tejidos con hilados para calcetines, ya sean estas lanas alemanas para calcetines, como estas Daruma que probé ahora con el testeo de las índices, me han dado bastante bien y me funcionan bastante bien como en el uso cotidiano de la prenda. Ya, en general, además que son lanas industriales, por lo tanto vienen como que problemas de color o de que destiñan y esas cosas en general no pasan. Ya, con respecto a los otros proyectos que todavía no han terminado, en general, bueno, yo le tejí a mi mamá el Lulu con ese mismo hilado pero en otro color. Y la verdad es que, a pesar de que no es Superwash, es bastante bueno, en el sentido de que no forma mucha pelusa, y aguanta bastante los lavados. Mira, más bien como en ese sentido no es muy buena para tratar con mucho cuidado los tejidos en general, pero también porque confía que yo lo voy a hacer con un muy buen material. Entonces le ha durado bastante y está en muy buenas condiciones. Así que tengo fe que el que me estoy tejiendo para mí también va a seguir en ese formato. Y bueno, los chales están en proceso, están tejidos también con hilados que son en general de tintorera, por lo tanto siempre hay que tener ese resguardo a la hora de lavarlos y bloquearlos, que no van a sangrar, ese tipo de cosas, pero al menos con las muestras no he tenido problemas, así que espero que en el total tampoco pase nada. Que eran las lanas estas que les comento, que son las de la nube de colores. Yo tejí ese suri para un chaleco anteriormente, o sea, perdón, para un gorro anteriormente, y la verdad es que es muy rica. Y con la lanita de Angélica de Malanas, en general también no he tenido mayores dificultades, tampoco te mancha las manos ni nada, así que
augura que una vez que esto esté bloqueado tampoco vaya a manchar nada más. Así que vamos por buen camino. Así que eso con respecto a los hilados. Con respecto a mí, creo que algo les conté respecto del tejido. Ya les iré contando más detalles probablemente cuando vaya contando más cosas en otros episodios, pero básicamente mi idea, como les digo, es documentar mis avances, documentar mi progreso, si es que he tenido algún problema con algún hilado o alguna cosa que no me haya funcionado bien con un patrón, o si es que hay algo que no funciona bien y cómo lo solucioné, porque son esos como intercambios que de repente a uno le gustaría tener. Si alguien lo ve este capítulo, bacán. Si no, tampoco me voy a sentir. La idea para mí es como llevar esta bitácora de documentación. Obviamente, ¿verdad? Lo que uno espera igual es que alguien lo vea, que te deje un comentario constructivo, porque finalmente también surge un poco de eso, de que este como diálogo que yo les contaba, que generalmente se da cuando te juntas con amigos o amigas tejedoras a comentar respecto de tu experiencia con el tejido. Oye, estoy tejiendo esto, me pasó esto, ¿cómo lo arreglo? No, mira, yo tejí esto antes una vez y me funcionó de esta manera. Entonces, ese tipo de instancias generalmente a veces no siempre se da. Y bueno, yo ahora que me vine a vivir en Santiago, si bien conozco mucha gente que en Santiago, que teje, etcétera, pero a veces también por la vida no te da mucho para tejer, juntarte, sería lo ideal, por lo tanto de repente uno tiene tiempo como para ver este tipo de cosas. Y yo he aprendido mucho de otros podcasts, de otros videos y cosas de experiencia de otros tejedores, de cosas que hacer. Oye, fíjate que si así esto en verdad te va a resultar de esta manera. Entonces como que siento que es súper útil. Y a lo mejor puede que mi experiencia le sirva a alguien, o puede que alguien me diga, oye, mira, ¿sabes qué? Yo lo hice así, o mira este video de fulanito que lo hizo así y te puede ayudar. Entonces como que ese tipo de cosas siento que igual pueden ser muy útiles de compartir a través de estas redes. Pero básicamente mi idea es documentar como lo más cronológicamente posible cómo ha sido el avance de mis tejidos y nada, eso, desearte una buena semana si es que estás viendo este video. Y bueno, ahora se viene el 18 de septiembre acá en Chile, así que aprovechar estos días de feriado para tejer, para comer rico y para seguir tejiendo. Eso, nos vemos.